Pulso cósmico. Siente el ritmo del universo y transforma tu realidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al último episodio de esta segunda temporada de Pulso Cósmico. Una temporada que ha estado llena de mucho aprendizaje, muchos invitados, todos teniendo muchísimo que sumarnos. Y el día de hoy estoy cerrando con broche de oro porque es una mujer con la cual ya llevábamos desde cuando queriendo hacer esta charla y por una u otra cosa no se había podido llevar a cabo y hoy me emociona mucho porque es una persona bellísima, muy preparada. Fíjense nada más, la señora tiene estudios en ciencias políticas, maestría en sexología educativa y estudiante de psicología. Ahorita les voy a decir por qué tengo a esta personita acá y de qué vamos a hablar, que sé que les va a interesar muchísimo. Ella es Reina Vidal Montoya. Bienvenida, hermosa. Gracias, Bren. Buenas noches a todas, a todos, a todes. En esta tardecita, no sé, ahorita el horario es la noche, pero a la hora que ustedes nos escuchen. Es un placer estar aquí, Bren. Gracias por la Ay, invitación. qué hermosa. El placer es todo mío y sé que será de todas las personitas que nos estén escuchando, porque hoy vamos a hablar de bloqueos sexuales. Un tema que de pronto tiene muchos tabús, que no nos aperturamos a platicar con cualquiera, pero bueno, aquí la señora, siendo una experta en el tema, pues nos va a llevar un poquito de la mano. Hay momentos en los cuales el cuerpo se apaga, tu deseo desaparece o simplemente no logras conectar contigo mismo ni con tu placer y no sabes por qué o de dónde viene, no estás roto, simplemente pues hay historias, creencias, heridas y emociones detrás de todo eso de los cuales nos va a platicar Reina. Y yo quiero comenzar con la siguiente pregunta, mi querida Reina. Muchas mujeres creen que algo está mal en ellas, enfocándonos al tema femenino, que yo sé que son Claro. la mayoría de las personas que escuchan este podcast, pero si tú también te identificas o como hombre hay un tema ahí con tu pareja y demás, pues está padrísimo, quédate porque vas a aprender también mucho de ello. Cuando no sienten deseo, cuando las mujeres dicen, pero pues no se me antoja, siento que ya a lo mejor por mi edad o por alguna situación que atravesé se sienten vacías. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué les dirías tú hoy desde la experiencia abriendo el tema y arrancando con los bloqueos sexuales? Gracias, Bren. Fíjate que es una pregunta recurrente. Siempre es como incluso en las charlas de café, es como una pregunta, una duda, un ¿qué pasa con nosotras? Y lo decías muy bien, algo está mal en mí, es lo primerito que las mujeres nos preguntamos a veces, y los hombres también, ¿eh? Porque aquí vamos a hablar de todos, porque la realidad es que, mira, algo que es básico es, ahorita que nos escuchen, vamos a preguntarnos primero, porque este es un punto nodal. ¿Qué es la sexualidad? ¿No? Porque si vamos a hablar de bloqueos sexuales, vamos a empezar por entender qué es la sexualidad. Entonces, la sexualidad y luego, ¿cómo te enseñaron a hablar de ella? ¿No? Bien. Que son preguntas como bien básicas cuando queremos abordar estos temas. ¿Qué te dijeron a ti que era la sexualidad? ¿No? Ese es un punto nodal para arrancar antes de que hablemos de los bloqueos, porque aquí justamente está el meollo del asunto. Los bloqueos sexuales no son gratuitos en nuestras vidas, ¿no? Nosotros somos seres sexuales desde que nacemos hasta el último día que respiramos, ¿no? Hasta que nos morimos. Somos seres sexuales íntegros, o sea, la sexualidad, Bren, no es relaciones sexuales, ¿no? La sexualidad no es genitalidad, no es lo que traemos entre las piernas, ¿no? No es coito, no es amor, pero curiosamente, la sexualidad sí es todo eso, ¿sale? Entonces, fíjate, bloqueos sexuales, es decir, ¿dónde se inician? Y los expertos
los grandes expertos de todas las épocas, lo que nos han dicho es que los principales bloqueos sexuales inician en la mente. Interesante, ¿no? Porque podrías decir, no, es que sí, los sentimos en el cuerpo y en el cuerpo es donde están sus mayores manifestaciones. Entonces, un poquito como para que vayamos desglosando, Bren, Sí, 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 me cómo encanta. sí, me encanta a mí porque es un tema, mira que los 45 o 50 minutos que tengamos nos van a quedar chiquitos. Los bloqueos sexuales son esas barreras que son tanto psicológicas, pero también emocionales, que van a dificultar y van a impedir en muchos casos el placer. Pero ¿por qué hablamos de esto? Porque mira, aquí hay algo que tu auditorio debe saber. Hay algo que en nosotros se llama la respuesta sexual humana. ¿Habías escuchado tú hablar de esto? Sí. Fíjate, la respuesta sexual humana es uno de los factores más importantes cuando vamos a abordar los temas de los bloqueos o los temas del placer sexual. Porque si como al principio yo te decía, nosotros somos sexualidad. Sexualidad es cómo caminas, cómo te vistes, lo rico que hueles, ¿sí? Cómo te diriges en la vida. Y tú dirás, no, 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 a ver, reina, tantito, espérame tantito. Eso a lo mejor es personalidad, a lo mejor es presencia, a lo mejor es el ser, Bren. Y el ser tiene todas estas facetas, ¿no? Entonces, cuando Todo el hablamos tiempo de, estamos, entonces, todo el tiempo estamos, perdón que te interrumpa, sí, 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 dime, emanando esta sexualidad con por nuestras palabras, supuesto, nuestro sí, caminar, nuestros sí, aromas. sí, exactamente, lo has dicho bien, porque mira, además de que vamos a hablar ahorita de la respuesta sexual humana, algo que es muy importante cuando hablamos de sexualidad y en los últimos, yo diría que en los últimos 20 años, la sexualidad se ha vuelto el tema de los jóvenes y de pronto olvidamos que somos seres sexuales, como te decía al inicio, de toda la vida. Y tú dirás, bueno, ¿y las infancias? Sí, las infancias tienen sexualidad, una sexualidad muy distinta a la del adolescente, una sexualidad muy distinta a la del adulto joven, a la del adulto mayor, pero todos tenemos una sexualidad. Entonces, ahí está lo interesante, porque a lo largo de estas facetas de la vida, pues nuestra sexualidad va a ser diferente, ¿no? Entonces, la sexualidad que vamos a tocar hoy es justamente la que abarca edades tanto como despuesito que pasas de la adolescencia, cuando ya eres joven, luego adulto joven, y luego adulto, y luego ahorita ya hay un poquito más de de estratificaciones para el adulto que llamamos adulto mayor, ¿no? Pero en general, esto que llamamos después, porque además ya hay nuevas categorías, déjame te digo. Ya antes hablábamos del adulto mayor después de los 80, ahorita ya no. Ahorita hablamos, por ejemplo, ya de que el adulto ya se está dividiendo en adultez temprana, ¿no? Por ejemplo, de los 40 a los 45 años, adultez tardía, de los 45, así, y nos vamos haciendo ¡Wow! más estratos, sí. Entonces, Ok. en todas estas edades es a donde vamos a poder identificar estos procesos del ciclo de la respuesta humana, ¿no? Entonces, nos vamos a remontar, por ejemplo, para nada más como dato, porque a mí me interesa mucho siempre que nuestro auditorio tenga como datos importantes. Oye, ¿desde cuándo? ¿Quién dijo esto? ¿Cómo? ¿No? Porque muchas veces conocemos los términos, pero no sabemos, pues, a quiénes y desde cuándo se usan, ¿no? Entonces, como por allá de la década de los 50, Master y Johnson fueron dos investigadores que fueron así chismosísimos porque se metieron a investigar la conducta sexual de los norteamericanos. Y oh sorpresa, se llevaron pues una cantidad de información
que es un bagaje hasta nuestros días de cómo se comportaban los adultos en su sexualidad. Y fue muy interesante, pues porque a partir de ahí, mira que ellos fueron los que han impactado con estudios interesantes, ellos fueron los iniciadores, ellos fueron los que crearon como esta red de primeras grandes investigaciones y ellos fueron los que empezaron como a hablar de esta parte de que la respuesta sexual humana, como la llamamos, tiene un ciclo. Entonces, esta respuesta sexual humana, ¿qué es? Pues es la forma en la que sentimos, en la que nos comportamos y en las que biológica y fisiológicamente se comporta nuestro cuerpo frente a un estímulo sexual, ¿vale? Entonces, frente a estos estímulos, nosotros tenemos varias etapas. ¿Y qué crees? Tanto hombres como mujeres somos muy diferentes. ¿Te acuerdas de este libro viejito? Y a lo mejor tú no porque eres muy chavita, pero en mi época hubo un libro famosísimo que se llamaba hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, pues más o menos por ahí, fíjate. ¿Por qué? Porque la respuesta sexual tiene que ver con cómo sentimos, cómo pensamos y además cómo nos educaron interesantemente, que eso es lo que generalmente no nos han dicho, y después cómo nos fuimos reeducando y las cosas que nos fuimos diciendo a lo largo del tiempo respecto a nuestra sexualidad. Por eso cuando al principio preguntaba yo, ¿qué es para ti la sexualidad? Pues es un tema que todos aquellos que nos van a escuchar se lo pregunten. ¿Tú cómo aprendiste de tu sexualidad? ¿Qué te dijeron que era? ¿Y cómo la has vivido? ¿Y cómo la has De vivido a ahí partir de tu sistema de creencias? Ujú. Desde ahí viene precisamente como lo bien ahorita, porque me tienes así embobadísima con todo lo que nos estás narrando. Desde ahí viene la respuesta o el bloqueo que tenemos, lo que nos dijeron, porque acabas de decir algo muy interesante, desde niños estamos sexualizados, ¿no? Estamos como atravesando diferentes tipos de sexualidad, pero Sí, al final no nos percatamos de ello y de pronto hasta ahorita lo que tú dividías de las edades y demás, la sexualidad cuando escuchamos el término o el término de estamos como en una etapa sexual, lo sí, canalizamos a los jóvenes, a nuestras primeras veces, a la edad en la cual estás fértil, pero de pronto no nos vamos a la edad infantil ni a la edad adulta. Creemos que ya las personas mayores ya no tienen esta parte y los claro. niños, pues evidentemente no existe. Y ahorita tú acabas de romper con todo eso. Evidentemente son distintos tipos de sexualidad, pero háblanos por favor ahorita lo que ibas precisamente, que estabas mencionando las creencias y demás. ¿Cómo es tan importante el cómo nos hablan de la sexualidad desde pequeños? Vale. Mira, una parte fundamental es cómo aprendimos de nuestra sexualidad. Si en nuestra niñez y en nuestra adolescencia nos decían, niño, no te toques. Es más, mira, vamos a empezar por cuestiones bien básicas eh, que se llama, por ejemplo, hoy lo que se llama la psicoeducación y también hay psicoeducación sexual, ¿no? Entonces, desde pequeños no nos enseñan tu brazo, tu cabeza, tu espalda, pero muy pocas veces nos enseñan los nombres completos de nuestros genitales, al grado que, por ejemplo, cuando yo he dado orientación sexológica, hay mujeres, incluso de mi edad, que este no es un punto para juzgar, sino un punto de referencia, y que te puedo decir que tengo 55 años, mujeres que a nuestra edad o incluso más jóvenes, que no conocen su cuerpo, no conocen los nombres de su genitalidad, de sus órganos sexuales, tanto internos como externos, y que no saben cuáles son sus funciones. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de que su educación en términos de su sexualidad, de su genitalidad, no fue la óptima. Y no porque ellas no quisieran, sino porque justamente vivieron en entornos donde hablar de la sexualidad estaba prohibido, era un tabú o ni siquiera
en la familia se atrevieron nunca, padres, madres, los educadores principales, incluso a veces ni en la escuela, porque fíjate que este es un gran debate porque a pesar de que ha habido libros y libros de texto con grandes modificaciones, la realidad es que quienes enseñan, que son los maestros de de nuestro país, México, muchos sí se han educado en sexualidad, pero muchos no. La realidad es que muchos no, y no hay quien tampoco supla eh, l- los miedos que ellos tienen. Entonces, ¿cómo vas a hablar tú frente a un grupo de sexualidad infantil cuando ni siquiera a ti te hablaron de ello? Imposible. O no vas a saber cómo abordar el tema. Entonces, esto que tú hablas de los bloqueos o de lo que vamos a abordar, que me voy un poquito más rápido por las cuestiones de nuestros tiempos, empieza desde ahí, desde el hogar fundamentalmente, y después desde lo que nos podría proveer la escuela en términos de un poquito a lo mejor más orientación. Porque mira, aquí hay otro debate, Bren, y es, ¿por qué si ahora tenemos tanta información en redes, en internet, eh, en tantas plataformas, en tantos lugares, en tantas redes? ¿Por qué seguimos siendo un país que tiene embarazos en niñas y en adolescentes? Es un tema además de salud pública y es un tema muy delicado, pero no me voy a meter ahí. Entonces, mira, desde ahí empezamos con nuestros bloqueos, ¿no? Con lo que está prohibido hablar, lo que está prohibido decir, y entonces así llegamos a la relación de pareja o a la relación amorosa o a la relación con nuestros pares o a la relación con quien tú quieras, porque además, mira, la relación, la relación, eh, la relación sexual es una relación que tiene que ver como con toda esta parte instintiva. Sin embargo, justamente por el hecho de nosotros ser seres pensantes, tendría que ver también con esta parte educativa y tendría todo que ver. Entonces, cuando nosotros hablamos de que sí es cierto que somos seres sexuales desde que nacemos, pues imagínate cuánto nos falta por educarnos, ¿no? Entonces, vamos a hablar y aquí ya me gustaría como ir abordando porque de verdad que el tiempo aquí se va a ir bien rápido. Vamos a empezar a Sí, ya hablar de, sé, vamos a pero empezar a hablar, estoy feliz, ¿eh? Yo estoy aquí de ok, vale, aprendiz y con mis anotaciones y yo sé que en casita vale, muchos están igual. Entonces tú dale, Rey. muy bien. Ok, mira, vamos entonces a empezar a hablar de estos bloqueos emocionales como, eh, como vamos a empezar a hablar como de las diferentes causas, como para irlo abordando. Y ahí voy a ir metiendo un poquito la parte que tiene que ver con el ciclo de la respuesta sexual humana. Me voy a ir rápido. Y yo espero que tengamos una segunda charla donde podamos ir un poquito más lentos, ¿sale? Me encantaría. Porque sí, porque la información es mucha. Mira, por ejemplo, las principales causas de los bloqueos sexuales, ya una vez que hicimos toda esta referencia respecto a las edades y todo, pues obviamente decimos, tiene que ver con experiencias pasadas negativas, tiene que ver con la educación sexual restrictiva, tiene ahora y en nuestra sociedad cada vez más que ver con la ansiedad que sentimos todo el tiempo frente al rendimiento. Y esto, Bren, hay que puntualizarlo. Esto lo voy a tomar como un doble subrayado porque la ansiedad de rendimiento está íntimamente relacionada con el uso, abuso de la pornografía. No sé si en tu programa esté permitido decirlo, si no le pones un pip. Nosotros Adelante. en sexología lo llamamos material sexualmente explícito para no usar la otra palabra, que también ya trae una carga importante de una serie de datos y ahora mucho en redes no te lo permiten decir. Entonces, la ansiedad de rendimiento está íntimamente ligada con el uso de este material sexualmente explícito del cual se está abusando, ¿eh?
terriblemente en nuestra época y que Sí. esto ha generado bloqueos sexuales importantes entre gente muy, muy joven, porque el miedo a no cumplir con ciertas expectativas cuando tú has tenido material sexualmente explícito en tus manos y no has tenido una formación, sobre todo en el adolescente, cuando tu cuerpo está cambiando, cuando en el material sexualmente explícito tú ves hombres que aguantan 3 horas, estoy haciendo una exageración justamente por eso, Sí. mujeres voluptuosas y que tienen que ver con estándares de belleza fuera del canon de lo que tú ves todos los días. Esta ansiedad de rendimiento es uno de los bloqueos sexuales más ávidos, más puntuales en nuestros días, ¿no? Y pues de ahí nos podemos seguir. Por ejemplo, otros son problemas de pareja, el estrés crónico, que es un alimento de nuestro día a día, ¿no? Ahora, ¿cómo tú vas a decir, bueno, a ver, reina, párate tantito, ¿yo cómo voy a saber que tengo, pues no sé, un bloqueo sexual, por ejemplo, ¿no? ¿Yo cómo voy a saber? Y bueno, tú empezabas diciéndolo muy, muy bien, ¿no? De pronto, a lo mejor voy a tener frente a mi pareja, eh, que ese es otro tema, Bren, ojalá podamos hablar de la calidad. Se habla mucho del tiempo de calidad, pero se habla poco del tiempo de calidad sexual que nos dedicamos como seres humanos y que le dedicamos a nuestra pareja. Fíjate, o sea, el tiempo de calidad siempre te dicen, dale tiempo de calidad a tus hijos, dale tiempo de calidad a tu familia. ¿Y cuándo habías escuchado que te digan, dale tiempo de calidad a tus relaciones íntimas? Nunca, eso es nuevo. Ok, Eso es entonces nuevo, lo estoy escuchando sí, contigo. es un tema, ¿eh? Un tema del que incluso se habla nada, ¿no? Entonces, Ujú. estas fórmulas se van a manifestar naturalmente en nuestro cuerpo, ¿no? Se van a manifestar con poco deseo, como tú decías, ¿no? De pronto yo siento que, ¿qué me está pasando, ¿no? Aparte, si estoy atravesando por situaciones de, por ejemplo, para las mujeres, situaciones del ciclo de vida, como el climaterio, como ahora lo que se llama la perimenopausia, etcétera, todavía me voy a sentir terriblemente más mal de lo que ya me siento, ¿no? Sobre todo, y además, si no estoy educada en cómo llevar a cabo estos procesos que son fundamentalmente biológicos. Entonces, en los masculinos, por ejemplo, se va a detectar como una disfunción eréctil, como algo que se llama comúnmente anorgasmia, que ese también es otro tema, ¿no? Del cual ahora las mujeres como que hablamos con un poquito más de libertad y sin embargo, muchas mujeres todavía dicen que es sentir un orgasmo. Yo en la vida lo he sentido, ¿no? Y créeme que es un número importante de población en edades muy diversas, a pesar de que ahora las mujeres ya nos permitimos mucho hablar de sexualidad, entre comillas, todavía sigue siendo un tema, ¿no? Las mujeres no están pudiendo vivir ni sentir sus orgasmos, lo cual pues es complejo, ¿no? Es algo complejo. Entonces, em, me puedo seguir con una lista, ¿no? Por ejemplo, dolor en el momento de la relación sexual. Y fíjate que aquí quiero ser muy enfática, ¿eh? Porque el dolor a la hora de tener relaciones sexuales, no solamente estamos hablando de las parejas hetero, ¿eh? Tengo, por ejemplo, en la orientación sexológica, parejas de mujeres que vienen conmigo me dicen, Reina, tenemos dolor a la hora de la relación sexual. Wow. Entonces, de pronto, creemos que esto es solamente para las parejas heterosexuales y no es así. O sea,
Y afortunadamente tenemos ahora una diversificación de información maravillosa, porque bueno, también estos son temas de pronto de las relaciones diversas, ¿no? De las parejas diversas de las que de pronto no se hablaba antes. Y también ellos y ellas están viviendo también este tipo de bloqueos, ¿no? Entonces, bajo deseo sexual, dolor. Hay algo muy interesante que no sé si también has escuchado ese término, que es la ansiedad anticipatoria, ¿no? Es este miedo que se tiene antes del acto sexual, ¿no? No la voy a hacer, la última vez me pasó esto, no tuve una erección, para las mujeres no tuve lubricación, sentí que no había contacto entre nosotros, sentí que yo estaba distraído, distraída, ¿no? Entonces, apenas estamos empezando, ¿eh? Por Con esta ejemplo, parte del Reina, tema. aquí en esta parte que comentas, ¿qué Mm. tan importante justo es la relación que yo tengo conmigo mismo para mi vida sexual? O sea, porque ahorita, por ejemplo, en este término que tú comentas, ¿no? De la ansiedad anticipada. Bueno, viene también a raíz de cómo yo me percibo, de lo que Sí, hablabas también del material en exceso, consumirlo, de pronto los estándares, o sea, a lo mejor puede ser que no esté atravesando la persona la etapa del climaterio, no sea un tema biológico, pero sí viene a raíz de cómo estoy yo teniendo ese primer encuentro conmigo, cómo me estoy aceptando, cómo me estoy por amando, cómo me supuesto. estoy percibiendo. Totalmente, Bren, totalmente. Esta parte que tiene que ver con que ni siquiera nos conocemos, fíjate que hace algún tiempo yo hacía pequeños talleres para que las mujeres se conocieran y una parte importante del taller era que si tú nunca habías visto tus órganos sexuales externos, tu vulva, tus labios, te dieras esa oportunidad en la intimidad y hacíamos como un pequeño taller donde les pedíamos a las mujeres que llevaran un espejo y sentían una vergüenza tan grande de mirar su propio cuerpo que, que es uno de los principales elementos por los que muchas de las cosas con nosotras no funcionan. Y cuando hablo de cosas es porque puedo hablar de un sinnúmero de situaciones y de circunstancias de nuestra vida cotidiana, no solamente desde lo sexual. Esto que decíamos de sexualidad, somos un todo, es real, es real. Entonces, cuando tú no conoces tu propio placer, mucho se ha hablado ahora ya los sexólogos no hablamos de masturbación, hablamos de autoplacer, porque también incluso los términos, ¿sabes? Se están quedando caducos. Han sido muy gastados los términos en sexualidad. Entonces, cuando hablamos del autoplacer, nos damos cuenta que muchas mujeres y muchos hombres, los hombres un poquito a lo mejor, híjole, ya ni siquiera me atrevo a decir que menos, pero los hombres por esta parte incluso a lo mejor del machismo que sí es cierto que sigue imperando en nuestras sociedades, no solamente en nuestro país, México, sino en muchas otras sociedades. Sí es cierto que no sabemos sentir porque no nos hemos dado el permiso, Bren. Y no nos hemos dado el permiso al grado de que muchas mujeres incluso al no saber su autoplacer, al no saber cómo dárselo y al sentir vergüenza de su propio cuerpo, pues están bloqueándose a ellas mismas. Entonces, si bien es cierto que hoy nuestras juventudes tienen una percepción y un conocimiento un poco más amplio de su cuerpo y de su autoplacer, no podemos decir tampoco que lo es en todos los estratos sociales, no podemos decir tampoco que lo es para todas, y creo que nos falta un gran camino por recorrer en el área del autoconocimiento y del autoplacer. Y lo acabas de decir muy, muy bien.
mientras nosotras no conozcamos lo que sentimos, ¿cómo podemos llegar a una relación de pareja diciéndole, oye, mira, aquí están las partes que más me gustan de mí? Incluso en muchos momentos puede estar hasta como mal visto. ¿Por qué? Porque seguimos creyendo que no está bien explorarnos. Seguimos creyendo y se nos sigue educando, a las niñas se les sigue educando que va a llegar alguien más a hacerte feliz, que va a llegar más a alguien, que va a llegar alguien más a ser quien te haga sentir la persona especial que eres. Y la realidad es que no es así, ¿no? Entonces, eh, hay un terreno fértil de trabajo que hacer ahí en la educación, en la psicoeducación sexual, pero todavía hay más trabajo que hacer por esta parte que yo te decía hay muchísima información, pero hay mucha desorientación, mucha Fíjate información. Tú, que sí, Fíjate qué importante porque todo lo que nos estás diciendo va más encaminada a vivir una sexualidad más desde la mente que desde el cuerpo. Y creo que la mayoría de personas escuchamos la palabra e inmediatamente te vas como a lo físico, te vas a pues al cuerpo. Y sin embargo, sí, todo lo que tú nos estás ahorita narrando, desde cómo nos educaron, cómo nos percibimos, cómo tenemos todavía este miedo, ese tabú, muchas creencias limitantes que nos están impidiendo disfrutar al 100 nuestra sexualidad. Ahora, muchas personas a lo mejor ya empezaron a detectar, porque sí, ya me percaté que evidentemente no nos va a dar tiempo de abarcar sí, tanta información. Y sí, sí me comprometo y te estoy comprometiendo a ti en este momento a que para la tercera temporada hagamos esta segunda parte por porque favor. me encantaría que abordáramos todavía más y más creencias, porque si bien vienen de la educación, también vienen de muchos miedos. No hemos tocado la parte también de alguna experiencia que haya atravesado la persona, que haya sido Sí, traumática y que se queden como estas memorias en por nuestro ser supuesto. y demás. Pero dentro de lo que nos mencionaste ahorita, de los ejemplos que nos ponían, ¿se puede reaprender la forma, el placer después de los años de bloqueo? Porque habrá muchas personas que bien como tú señalabas, ¿no? De cierta edad y que todavía tienen como muchos miedos a raíz de ver mi cuerpo, de ponerle nombre a las cosas y lo siguen pasando de generación en generación. ¿Podemos todavía, se puede cambiar esta creencia? ¿Se pueden desbaratar estos bloqueos? De pronto es como de, uy, no, ya valió mi vida sexual, entonces, ¿hay solución? ¿Y cómo? ¿Cómo empezar a ejecutar estos cambios? Porque pues queremos placer, queremos disfrute, queremos bienestar y el sexo definitivamente es Pregunta. parte de nuestras Y qué vidas. bueno que lo estás haciendo en este momento. Mira, la realidad es que cuando nosotros hemos vivido experiencias negativas, como tú decías, que nos falta, por eso decía que la lista es amplia, baja autoestima, estrés, fatiga crónica todo el tiempo. Este, cuando nosotros hablamos de hay solución, la gran respuesta y afortunada es que sí la hay, que sí la hay. Yo creo que este puede ser el pie para que podamos iniciar una nueva conversación, porque fíjate, lo más importante es comunicar, pero ¿con quién lo comunico? Primero conmigo, darme cuenta que el problema no soy yo, que yo soy el resultado de mi educación y de mis experiencias y que por lo tanto puedo reaprenderme. Eso es básico y es regla de oro. ¿Sabes por qué? Porque imagínate, cuando tú estás en tu trabajo, y voy a poner un ejemplo muy rápido. Cuando tú estás en tu trabajo, te dicen, señor fulanito de tal, señora fulana de tal, va a ir usted a recursos humanos porque usted necesita capacitarse en las nuevas tecnologías. Perfecto, dices tú, ¿no? ¿Por qué? Porque eso depende de mi trabajo,
¿no? Mi sustento económico, voy a aprender nuevas técnicas, voy a aprender, ahorita que está tan de moda la inteligencia artificial, voy, ¿no? Sea el tipo de trabajo que tú hagas, tú vas y te capacitas con lo último. ¿Por qué no hacemos eso para nuestra vida personal, Bren? La salud mental hoy en día no la podemos seguir viendo como el que voy al psicólogo. Al psicólogo solo van los locos. Y por lo tanto, ¿a qué voy al sexólogo? Ay, oye, ¿cómo crees? ¿Esta muchachita me va a decir qué hacer? Sí, la respuesta es sí. No, ¿y El sabes qué, proceso Reina? Ahora, acabas de es... decir algo que me voló la cabeza, porque evidentemente ya, afortunadamente, en nuestros días ya se habla un poquito más de la salud mental, ya se integra un poquito más y aún así nos falta muchísimo. Sin embargo, de la sexualidad, o sea, no lo tomamos como el ejemplo que hablas ahorita de la capacitación, de informarte, de liberarte, de sentir, o sea, todo lo que se habló ahorita, no lo tomamos como vital importancia. Sin embargo, para una relación, para el autoestima, o sea, para un montón de cosas en nuestra vida, para ser buenas madres, para ser buenas parejas, necesitamos sentirnos plenas, ¿no? ¿Y por qué no le damos esa importancia? Sí, y además, mira, con profesionales de la salud sexual como los que tenemos ahora. Yo soy egresada del Instituto Mexicano de Sexología, un instituto que cada vez cobra mayor fuerza, ¿no? Pero que sin embargo, en este país nos hace falta echar todavía más para adelante. Cuando tú dices, ve con un sexólogo, la gente te dice, ¿eso existe? Sí, sí existimos. Interesantemente, sí existimos. Y bueno, tú me decías, bueno, ¿cómo abordarlo? La comunicación con nosotras mismas, saber que no estamos rotas, voy a tomar tus palabras del inicio, saber que no somos un problema, sino que somos parte de una gran solución. Y que esta solución está acompañada hoy en día de profesionales de la salud mental y de la salud sexual que podemos recurrir a ellos para que nuestras dudas no se queden solamente con un TikTok donde decimos, ay, es que mira, sí, sí, claro, ya sé, tengo un bloqueo sexual porque llego todas las tardes, estresada y fatigada a mi casa después de una jornada de trabajo y además llego a hacer la otra jornada que es la del hogar o yo llego a todavía después del trabajo, etcétera, ¿no? A hacer trabajo en casa, porque ahora trabajamos desde casa y trabajamos, tenemos un segundo trabajo y a veces un tercero. ¿Y qué hago? Ok, ya sé que tengo la información. Ahora, ¿qué hago? Entonces, el personal y el profesional de la salud sexual y la salud mental tienen todas las herramientas para ser tus guías en este proceso. Y son las personas no solamente más capacitadas para escucharte, sino voy a decir la palabra clave. Como profesional de la salud mental y sexual, no te juzgamos. No, no podemos juzgarte porque entendemos tu proceso, entendemos lo que estás viviendo. Tenemos las herramientas para que salgas de todos estos bloqueos y que eso que tú ves como una dificultad, sepas que hay un montón de herramientas para que tú puedas reaprenderte, reeducarte, pero sobre todo vivir de una manera diferente, pensar de una manera diferente y empezar a disfrutar aquello que tú nunca has disfrutado y que el placer sea ese verdadero lugar a donde quieres estar. Hablándose de placer sexual, hablándose de placer para la comida, hablándose de placer para la vista, de todos los placeres que tú quieras y te puedas imaginar, porque la salud mental y la salud sexual van de la mano. Ay, qué bonito Entonces, lo dijiste. Y además va también de la mano con el merecimiento, porque hablas de por supuesto, placer, de disfrutar, de gozar, pero muchas veces al no sentirnos merecedores,
pues de pronto Por hasta te sientes culpable, ¿no? Por sentirte bien, porque pasa. O de pronto te estás comparando con la vida del vecino y dices, ay, híjole, creo que... pero todo esto viene a raíz de cómo aprendemos a merecer o que nos han contado también de esa parte. Reina, no tienes idea de lo que disfruté esta charla, me quedo con muchas preguntas. De hecho, yo tenía aquí elaboradas varias y ya nos pudieron Ok. salir porque lo estabas llevando de una manera maravillosa y evidentemente no podía yo interrumpirte porque estaba yo, pero disfrutando mucho todo lo que nos acabas de decir, pero acabas justo con ese primer paso amoroso para dar, ese primer paso de entender que no estoy rota, pero sí estoy, lo dijiste muy bonito, en un proceso de aprendizaje total, en un proceso de nuevas oportunidades. ¿Y por qué no dárselas? Me encantaría que le dieras a la gente tus redes sociales, cómo te puede encontrar, cómo te contactan las personas ahorita que de pronto escucharon y dijeron, pues sí, creo que necesito un sexólogo y a lo mejor no lo había yo considerado jamás en la vida, pero sería en esta parte fundamental de mi proceso tener una charla con un profesional en este tema. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Reina? Mira, yo no tengo redes sociales como tales porque no tendría yo tiempo, tendría yo que tener a alguien más para que moviera mis redes sociales. Pero yo sí lo que sí te puedo decir, y abiertamente lo dejo aquí, dejo un número telefónico para orientación sexológica. Mi nombre completo es Reina Vidal Montoya. Igual si estoy en Facebook, así me puedes encontrar en Facebook. Y mi número telefónico es el 272-113-1710 a través de ese número o a través de Facebook, em, porque por ahí es por donde generalmente me pueden encontrar. Mis TikToks son eminentemente personales, mi vida diaria. No subo información del área de la salud mental ni sexual, porque sí considero que hay demasiada desinformación allá afuera y no quiero contribuir a ello. Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, ahí están los datos. Me encanta, lo vamos a poner aquí por si no lo escuchaste, por si se te pasó la grabación, lo vamos a dejar aquí abajo en la cajita de comentarios para que si en algún momento tú requieres arrancar este proceso de reencuentro contigo, de merecimiento, de liberar creencias limitantes, dolores que hayan podido... se me fue la palabra, impregnarse en tu vida cotidiana y llegar a tu habitación, pues aquí no hay mejor experta que mi querida Reina, porque además pueden haber muchos profesionales, allá afuera hay muchos profesionales, pero es que ella te da esa calidez, te abraza con su voz, sus palabras, es un ser humano bien lindo, bien bonito y yo particularmente se las recomiendo ampliamente. Gracias, Reina. Se nos fue el tiempo de volada. Yo te quiero comprometer a que hagamos para la tercera temporada una segunda parte de este tema y a que realmente te vuelvas parte activa de este podcast porque tienes muchísimo que compartir con todo nuestra gente que nos escucha y de pronto son temas que no se hablan con cualquier persona, no se hablan con la familia y como bien lo dices, en redes sociales pues hay mucha desinformación, así que qué mejor que venga de la voz de una experta. Muchísimas gracias, Reina. ¿Algo que quieras agregar? Gracias a ti, Bren. No nada más decirle a tu público, a quien nos vaya a escuchar, em, pues que el más importante eres tú. em, Tú eres tu peso en oro y vale todo la pena que te dediques un tiempo. No te dejes para lo último, ¿sale? Y pues nada, despedirnos, agradecerte de nuevo y ojalá haya una segunda parte. Estaría interesantísimo y lo vamos a disfrutar. Me encanta y nos estamos poniendo de acuerdo, así que manténganse pendientes de la tercera temporada. Y muchísimas gracias a ti que nos estuviste escuchando durante estos 10 episodios de esta segunda temporada que gocé y disfruté muchísimo y yo estoy segura que tú también. Recuerda seguirnos en las redes sociales, estamos en Instagram y en TikTok como es-pulso cósmico. A mí me encuentran como Brenda Soriano Consultora. Recuerden buscar mi libro ahí en mis redes y pues regalarlo y compartirlo
y crear este encuentro contigo mismo a través de la lectura. No olvides pintar tu vida con tintes brillantes para lograr un paisaje diferente a los demás. Nos vemos en el verano en la tercera temporada de Pulso Cósmico. Bye bye.